Se nos ha comunicado la decisión del tribunal de condenar a perpetuidad a mi representado. Ahora tenemos un plazo de 10 días para presentar el recurso de nulidad. Nosotros lo presentaremos con el objeto de que sea conocido por la Corte Suprema, principalmente porque en la región lamentablemente no tenemos la confianza necesaria para presentar un recurso. Quedó manifiesto que los jueces son jueces corruptos, que se venden, que no usan como moneda de cambio para su beneficio, y que le quedó más que claro, porque los jueces, un juez que tenga independencia judicial no puede arrancarse del tribunal, no puede escaparse del tribunal para no entregar claridad a los abogados defensores o sea cualquier persona. Por lo tanto, esto quedó muy claro, que los jueces son vendidos. Incidente de nulidad, que se llama, que es un recurso dentro de la misma audiencia que busca revertir la decisión del tribunal. Cuando comienzo a señalar los fundamentos para incidentar de esa forma, el tribunal me para y me dice que ya está todo zanjado, se para, agarra sus cuadernos, sus lápiz y se va. Lo cual evidentemente es una situación anómala en un tribunal de la República, donde ellos tienen un deber legal que es de la inexcusabilidad. Cualquier petición que se le hace al tribunal tiene que ser escuchada y tiene que ser fallada. Obviamente no tiene que ser porque acogida. El tribunal puede haberla rechazado, no hay problema. Pero lo que no puede hacer es pararse y tomar sus cosas e irse. Esas circunstancias no corresponden a un tribunal de derecho. Allá en tribunales voy a hablar, ahí voy a decir la verdad, Juan. Ya no te tengo miedo, Juan. Y ahí me dijo, después se puso más rojo cuando se empezó a aclarecer, me dijo, ya, pues Peralino, firme, Juan, firme, Juan. No, Juan, que yo no voy a firmar nada, Juan. Y ya no te tengo miedo, Juan, le dije. Aunque entre fiscal más poderoso, yo no le voy a firmar nada. Allá en tribunal voy a hablar, Juan. Y ahí después salió el jefe y entró el guatón Vilchi. Ahí él me apretó la mano, cuando me tenía yo no podía hacer nada sentado. Yo le dije, apriétame la mano, haga lo que haga, no te voy a firmar, Juan, le dije, yo no te tengo miedo, Juan, le dije. Y yo no voy a aceptar la condena, porque la condena, yo no cometí el delito, no estuve en el atentado, no hice ningún atentado, no participé en esto, yo soy inocente. Y por tanto yo no puedo aceptar la condena. Si yo acepto la condena es porque lo van a condenar a todos los mapuches. Yo no voy a aceptar la condena, nunca, no lo voy a aceptar. Si hay que salir muerto en la cárcel iniciando Huacanambe, así lo voy a hacer.